Buenas diablillos y diablillas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brucey TV. En el vídeo de hoy trataré de daros unos muy buenos consejos para que logréis mejorar en Battlefield 5 y no sintáis como pollo sin cabeza corriendo de bandera a bandera. Por desgracia, no existe ninguna fórmula secreta que consiga determinar qué arma se ajusta más a vuestro estilo de juego y manera de apuntar, ¿no? Al final todo se va a basar en la práctica, en el ensayo y en el error. Pero os aseguro que con estos consejos lograréis mejorar muchísimo y no sentiros tan mal cuando falláis todas las balas del cargador. Para aquellos que os sintáis más veteranos, notaréis que estos datos quizás no sirvan de mucha ayuda porque ya sois unos fucking pros que van sembrando el caos y la destrucción allá por donde van. Pero lograrán ayudar a todos aquellos que se estén iniciando en el maravilloso mundo de Battlefield 5. Os sentís como unos pobres mortadelos corriendo por la zona de la batalla, ¿verdad? Falláis todas las balas y notáis que el enemigo os deja como un colador con patitas. Suele pasar cuando uno se está iniciando, pero no os preocupéis, con mis consejos todos esos problemas tendrán fácil solución y lograré convertiros en unos muy buenos soldados. Al final del vídeo os daré un súper consejo que vale su peso en oro y logrará que marquéis la diferencia, os lo aseguro. Hoy me toca hablar sobre cuáles son las armas que os recomiendo si estáis empezando y no sabéis cuál poneros para salir a la primera línea de batalla. Recordaros que en Battlefield cada clase tiene distintas funciones y utilidades. De nada sirve darle a desplegar y creerte Rambo si al final vas a ser un caramelito perdido en el campo de batalla, ¿no crees? Pues bien, para determinar qué arma se ajusta más a ti, deberás entrar donde pone tu compañía. Aquí podrás ver las stats de cada arma y no perder tiempo en medio de una partida. Como puedes comprobar, existen diferentes clases en Battlefield: asalto, médico, apoyo, reconocimiento. Como ya he dicho antes, cada una de ellas tiene diferentes funciones y utilidades. Si estáis empezando en Battlefield 5, os recomiendo comenzar con asalto o médico. Hay muchos youtubers que comentan que la clase de asalto no sirve para nada, que es una porquería, pero yo tengo algo que decirles con todo el respeto del mundo. Shh, calladito, shh. Chitón, ¿qué vais a hacer cuando os encontráis un par de tanques en medio del mapa, chavales? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a escapar? ¿Vais a echar una bomba de humo y os vais a hacer la del ninja supremo? Pues no, ¿verdad? Le vais a pedir ayuda a Asalto, ¿verdad? Pues sí, porque Asalto es muy útil para despejar un punto lleno de tanques enemigos. El mismo tanque que os está impidiendo avanzar por una zona o por un sector en concreto del mapa. Las demás clases, al fin y al cabo, no le van a hacer ni cosquillas a los vehículos enemigos. En cambio, Asalto puede ayudaros a aniquilar al tanque de turno que os está haciendo la vida imposible, pero... Espera. Estos son conceptos que debo comentar en otro vídeo para que no se alargue la cosa. Aquí hemos venido a hablar de armas, ¿verdad? Si entramos en la categoría de asalto, podéis ver, por ejemplo, que yo llevo la STG. Un arma preciosa, por cierto, un arma que llevo en oro gracias a la maestría. Es que mirad qué bonita es. Brrr, dame un bichito. Es que me la como, es que es preciosa. Pero en realidad, chavales, la STG no es recomendable para aquellos que están empezando, debido al retroceso y a la dispersión de las balas. Acabaréis disparando al cielo y probablemente matando a pájaros que no tienen la culpa de nada. Y tú no quieres matar pájaros, ¿a que no? Has venido a convertir a los enemigos en un queso Emmental lleno de agujeros, ¿verdad? ¿Verdad? A todo esto, si un queso tiene agujeros, cuanto más queso, menos queso, ¿verdad? Da igual, me estoy yendo por las ramas. Para la clase de asalto, os recomiendo la de arriba de todo, la o como se diga, no sé, yo no he ido a la escuela, loco, no soy científico. En su defecto, y la más recomendable, es la que tenemos aquí, la Rebel Royce. Tiene un excelente manejo, buena precisión y cadencia, y al final eso es lo que queremos: apuntar con la mira a media o larga distancia y acertar las balas. Os aseguro que con esta arma lo conseguiréis. En resumen, el arma que os recomiendo para empezar en asalto es esta. Sobre las especificaciones y las armas secundarias os haré otro vídeo expresando mi opinión al respecto. Y ahora nos toca opinar sobre la valiosa clase de médico, que la tenemos aquí. Una clase que puede marcar las diferencias en Battlefield 5. No solo por los puntos, ratitas de alcantarilla, que ya sé que estáis pensando los puntos por el tirar benditas y por revivir, sino por la importancia de no andar gastando tickets una vez que uno de nuestros aliados le da a volver a desplegar. ¿Y qué son los tickets? Bueno, de esto hablaremos en otro vídeo. ¡Hasta luego, diablillos!
No, que va, es coña. A ver, los tickets es la sangre de un soldado, su razón de ser en Battlefield. Cada equipo aparece con un número prefijado de tickets y se gasta uno por cada vez que mueres y vuelves a desplegar. Por eso es tan importante la clase de médico. Marcará la diferencia en las partidas ajustadas, os lo aseguro. Ten en cuenta que siempre hay unos cuantos mortadelos de tu equipo que se creen Rambo y van a pegarse sin camiseta contra 6 soldados que le vienen de cara, y en realidad eso no es algo muy inteligente que digamos. Respecto a las armas, la que os recomiendo al 100% es la que yo llevo, la Sten. Excelente manejo, cadencia y precisión. Pareceréis un mercenario profesional contratado por las fuerzas especiales de Minabo. Seréis máquinas de matar, perros rabiosos en búsqueda de un hueso que destrozar. Utilizad inteligentemente la clase de médico y os haréis con el control de las partidas, os lo aseguro. Ahora nos toca hablar de la clase de apoyo, muy útil también para obtener puntos, ya que si sigues con los puntitos en la cabeza, yo sigues con los puntitos en la cabeza, pero bueno, que sirve para mucho más. Con apoyo, veréis que ahora mismo estoy comenzando a utilizar la Lewis, y es que cuando se llega al nivel 3, desbloqueas la especialización de aumentar el cargador, y de 47 balas pasa a 97 baloncios, loco, 97. Y creedme, podréis armar un buen quilombo si la utilizáis bien. De todos modos, si estáis comenzando, os recomendaré la que tengo aquí arriba de todo, la que es la primera, la KH7. Mirad qué numerazos de locos, ¿eh? De locos. Cadencia, control, precisión, una auténtica arma creada para sembrar el caos, chavales. Prueba cualquiera de estas dos y luego coméntame tu experiencia en los comentarios. O no, haz lo que veas. En realidad no soy tu padre, bro, haz lo que te salga de la punta. Por último, la clase de reconocimiento. Aquí la tenemos. Esencial si quieres mimetizarte con el entorno y convertirte en una preciosa seta que florece en el monte. Ideal si quieres que alguien te haga la bolsita de té y te acabe apuñalando por la espalda, ya que al final eso es lo que suele pasar, es lo que te va a pasar, hazme caso. Últimamente la estoy utilizando por las risas de reventar un par de cabecitas y por lanzar lo que tenemos aquí, el kunai, o sea, el cuchillo arrojadizo de toda la vida, ya que la satisfacción de lanzarlo y convertir en chocapic a un enemigo es casi indescriptible. Sobre sus armas os recomiendo la que yo utilizo, la Jaguar M95/30. La única pega es que al ser de cerrojo necesitarás recargar las balas una a una en un máximo de 5 balas por cargador. Si quieres un poco más de cadencia, deberías probar, déjame que abra aquí un segundo, si quieres un poco más de cadencia, deberías probar las Blasters, el Father, como se diga, coño, ya te he dicho que no soy científico, no me llores tampoco. Tiene una cadencia y un daño impresionantes, matarás de 2 balas, aunque le des en la uña del pie. Y vamos a ver, todos sabemos que la destreza no te da para apuntar mejor, por eso estás en este vídeo, así que igual es la adecuada, machote. En resumen, para asalto te recomiendo la Rebel Royals, para médico la Sten. Para apoyo, prueba la Lewis o la KH7. Y no me refiero al producto de limpieza, aunque una buena limpieza sí que puedes hacer, la verdad, y no de sable precisamente. Para reconocimiento, si quieres hacerte la de la seta, utiliza la Jaguar o la Blaster. Notarás que en un par de partidas empezarás a matar muchísimo más y te sentirás el puto amo mamadísimo disparando mientras gritas en medio de casa y tu madre te tira una zapatilla a la cabeza. Ah, por cierto, se me olvidaba, el super consejito del día. Si quieres mejorar de verdad en Battlefield, si de verdad quieres ser el puto amo y sembrar el caos en el campo de batalla, sígueme para más consejos, bro, no hay otra. No te olvides de destrozar el botón del like y de suscribirte al canal para más vídeos como este. Siempre seréis bien recibidos en esta familia. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, diablillos. Domingo en la tarde fui a los coches de choque.